Buenas tardes, hermanos, qué placer estar con ustedes. Amén. Y compartir este tiempo tan hermoso. Es una bendición tener lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado oportunidad de disfrutar. En muchas ocasiones podríamos estar aquí como un ciego que está tan lleno de tantas cosas preciosas, pero no se da cuenta de lo que lo rodea. Y recordaba una historia de dos ancianos que murieron a causa de desnutrición en su hogar. Cuando los encontraron, es decir, mucho tiempo pasó y no se sabía de ellos dos, y cuando llegó allí los médicos y a ver qué había pasado, los encontraron en un estado de desnutrición simplemente exagerado, es decir, sus huesos saltaban de su carne y pensaron, bueno, nadie se dio cuenta que murió. Pero cuando revisaron su casa, se dieron cuenta de algo bastante interesante. Y es que en su closet, estos dos ancianos tenían por lo menos $40,000 en bolsitas de cartón, en sobres manila. Eso equivale como a 1,000,000 de lempiras. Así que no murieron porque no tenían que comer o porque no tenían recursos. La causa de su muerte fue su tacañez, es decir, fue que eran duros, fue que ni siquiera se consideraban a ellos mismos como que tenían. Ahora, no es lo mismo que pasa contigo y conmigo a veces. Tenemos tanto, o así es la vida espiritual de algunos de nosotros, tocante a nuestra vida diaria, cuando tenemos tantos recursos que no usamos para el bien propio, mucho menos para el de los demás, ¿verdad? En muchas ocasiones nuestra vida se ve azotada y se ve en grandes problemas y quebrantos, no porque no tenemos recursos, y nuestra vida se ve falta de adoración también a Dios, no porque no tenemos recursos, sino porque no sabemos lo que tenemos, o lo que tenemos, no echamos mano de él. Igual que estas dos personas. Este puede ser tu caso también. Y alguien puede pensar, bueno, yo soy generoso con lo que doy, pero lo más fácil en esta tierra, y me he dado cuenta de eso, es que a las personas les resulta fácil dar dinero. Eso es muy fácil, porque también atrás de eso puedes tener algún impulso o algún deseo sobre eso, como adulación o como que te reconozcan en una posición. Pero lo más difícil que he encontrado en todo eso, poner tu corazón sobre las cosas que haces. Si de verdad tu corazón está buscando la gloria de Dios en todo esto. Y eso es lo más difícil para todos nosotros, como personas que andamos por ahí, mucho más los cristianos. Podemos sentirnos envidiosos de lo que otros tienen, sea material o sea espiritual también, ¿verdad? A veces no nos gustaría que otros predicaran mejor que nosotros, o que no mirara las cosas que nosotros no podemos ver, y qué fácil se va el orgullo por allá. Pero si pudiéramos ver lo que tú y yo tenemos en Cristo y lo que es hermano de Cristo, no te importaría lo que en realidad la vida material es o la vida secular, porque al final del caso todos tenemos lo mismo. Y el apóstol Pablo en esta carta, en donde vamos a estar, en Efesios, él es un ejemplo de eso. Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 14, él es un ejemplo de eso. Él está en la prisión cuando él escribe esto. Y uno podría decir, ¿qué podría estar pasando con este hombre? No era una buena circunstancia que él estuviera en la cárcel, ni antes ni hoy. No es bueno cuando eso pasa a una persona, y mucho menos por un acto tan noble como el de predicar la palabra de Dios, ¿no? Porque de repente las personas van a pensar, bueno, ¿y entonces qué significa servir a Dios? Y cuando los hermanos, pienso, están en Éfeso, que es a donde va esta carta, y donde había tantos recursos, era un puerto marítimo, estaban tan inundados de riquezas como lo vemos en el capítulo de Hechos 18, si no estoy mal, o cuando él llega a Éfeso, discúlpeme si olvido la cita, pues
y se encuentra con que las personas ahí son acaudaladas y de hecho hay un gran tumulto ahí, un problema a causa de las personas que hacían templecillos de la diosa Diana y se ve que el evangelio está como quitándoles su fuente de ingreso o sus riquezas, las está poniendo en peligro. Y entonces el hermano pues tiene que salir de ahí, partir, y está como 3 años ahí, pero gracias a Dios nada pasa en su vida cuando está en ese lugar y los hermanos pueden guardar su vida, pero imagino que el apóstol Pablo siempre tenía esto en mente. Y cuando él se va de ahí, que ahora está en la prisión, lo más seguro es que los hermanos estaban pensando ahí, bueno, ¿qué será esto del cristianismo? Porque recuerden que eran gentiles y apenas comenzaba el evangelio a entrar en esta ciudad, pensarían, bueno, ¿será que esto es el cristianismo? ¿Qué estará pasando con Pablo? ¿Por qué todos prosperan? ¿Por qué nosotros no? Debió ser un momento bien crítico. El imperio está sobre nosotros, somos vistos como basura en medio del imperio, somos traidores, somos personas peligrosas para el imperio. Y entonces, ¿será esto de verdad lo que es la vida cristiana? Esto es lo que tenemos, ver hacia el otro lado, hacia la otra ventana, o ver hacia la persona que va por ahí andando tranquilamente y yo estoy sufriendo aquí. ¿Será esto la vida cristiana? Y esto es la vida cristiana hoy en día también, cuando somos asaltados por ese pecado en nuestra vida, de ver hacia los demás o a nuestros propios hermanos y pensar, ¿por qué a mí no me va así? ¿Por qué yo no tengo eso? Y entonces el apóstol inicia en esta carta de una forma magistral que es simplemente increíble, como ir a un hospital y cuando te toca hacer una visita a una persona que está en un estado crítico de gravedad, de muerte, y lo vas a ver y en realidad en lugar de animarlo, más bien tú sales animado y ¿cómo es posible que tenga esta confianza? Lo que ellos encuentran cuando desempacan la carta o la abren es lo siguiente, y vamos a leer versículo 3 hasta el 6, que sería la primera parte que vamos a ver este día. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Oremos. Gracias, Señor, en este tiempo que nos has dado por leer tu palabra. Te ruego, Señor, que nuestros corazones sean exhortados a ver las riquezas que tenemos en ti, Señor, a través de este pasaje, y a sentirnos completos en ti también, Señor, sin importar lo que suceda en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esta carta se ha llamado como el banco espiritual de los cristianos. Es decir, si estás en una bancarrota y estás en esa situación en la que no sabes cuál es tu posición como cristiano, esta es una muy buena carta donde se le ha llamado el banco del cristiano también, es decir, la chequera del cristiano. Y Pablo utiliza mucho esta analogía de riquezas aquí, y lo hace en el 7 primeramente para iniciar. Dice que Él nos dio perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el 19 dice que Él está orando porque ellos sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación de su fuerza. Es decir, que podamos conocer la grandeza que hay en su poder, lo que tenemos en Él. También en el capítulo 2 dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, del capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Y así podríamos ir, pero por cuestiones de tiempo, pues no vamos a abarcar. Y la situación es que cuando el apóstol está mostrando este capítulo, que es el rascacielos en este libro, en esta epístola de Efesios, todos puedan ver hacia ahí, porque tenemos esto, entonces hagamos esto, porque tenemos esto, hagamos lo otro, porque tenemos esto, entonces comportémonos de esta forma. Y al final termina así en el capítulo 6, les envío a Tíquico para que ustedes sepan cómo estoy yo también.
y estoy fortalecido a través de esto. Y lo primero que vemos es entonces que Pablo está aquí adorando a Dios. Y en este párrafo, del versículo 3 al 14, nosotros vamos a encontrar 3 razones por las que deberíamos adorar a Dios diariamente, a fin de fortalecer nuestra vida espiritual. Ese es el problema con el que luchamos. ¿Cómo adoramos a Dios si no tenemos de dónde sacar recursos? Entonces este párrafo nos va a mostrar 3 razones por las que deberíamos adorar a Dios diariamente a fin de fortalecer nuestra vida espiritual. Y hoy solo vamos a ver la primera, que es ¿por qué deberíamos adorar a Dios diariamente? En primer lugar sería porque nos bendijo en Cristo. La segunda y la tercera la vamos a ver después, que sería porque nos redimió en Cristo y porque nos selló con su Espíritu Santo. Pero hoy solo nos vamos a detener en que deberíamos adorar a Dios diariamente porque nos bendijo en Cristo. Y para iniciar entonces el apóstol comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, aquí está la idea. Te voy a enseñar cómo está este pasaje. Este pasaje es muy sencillo. Lo que el apóstol te quiere decir es que Dios es bendito. Eso es todo lo que te quiere decir el apóstol. No quiere decirte más. Y te va a dar 3 razones por las cuales Dios es bendito. Y la primera te la da en el capítulo 4, en el versículo 4. Dice, porque nos escogió, o según nos escogió. Y tiene 3 cláusulas, por decirlo así, o 3 parrafitos ahí, que se dividirían de la siguiente forma, que sería del 3 al 6, Y después comienza diciendo, otra segunda razón que te da de por qué deberíamos adorar a Dios, es porque en Él tenemos redención, comenzando desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y en última instancia Él te va a decir que Dios es bendito, porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y eso lo encontramos desde el versículo 13 hasta el versículo 14. Entonces esas son las 3 ideas que Él te da, y las tienes bien marcadas ahí. Y entonces las 3 cosas que te quiere decir es que Dios es bendito. Primero porque nos eligió, después porque nos redimió y en último lugar porque nos selló. Y todo lo demás entonces está ahí para apoyar su idea principal. Entonces, diciendo eso, nuestro primer punto sería entonces en esta tarde que deberíamos adorar a Dios diariamente. En primer lugar, el primer punto que vamos a ver, porque nos bendijo en Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 13, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando exactamente de la misma persona. Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es que Dios es uno y el Padre es otro. Está hablando exactamente de la misma persona. ¿Qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. El apóstol entonces nos pasa a decir que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aquí hay una discusión si esto tiene que ver con solo bendiciones espirituales o solo bendiciones materiales. Pero sabiendo que la fuente de toda bendición es Dios, entonces podríamos tomar, como en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que una bendición que venga de Dios, no importa si es espiritual o material, en la forma en que nosotros las concebimos de esa forma, porque al final la fuente, el origen de las bendiciones es Dios. Es decir, que no tiene ninguna connotación o importancia si es espiritual o si es material. No en que unas son más importantes que otras, o mejor dicho, en que unas no importan menos que las otras, porque en realidad toda bendición que viene de Dios es importante. Pero aquí lo que está tratando de decir el apóstol es que Dios nos ha bendecido en toda bendición espiritual, refiriéndose prácticamente al Espíritu Santo, probablemente, que nos ha bendecido con el Espíritu Santo, con la totalidad del Espíritu Santo, o que esa es la forma en la que Él nos ha bendecido, con el Espíritu Santo. En los celestiales, dice que son aquí en el original da 3 formas en las cuales Dios nos ha bendecido, solo en el capítulo 3, que al final puede resumirse en Cristo. Dice
de la siguiente forma: en toda bendición espiritual, en los celestiales, en Cristo. Está diciendo con toda bendición espiritual, en los celestiales, en Cristo, que puede ser lo mismo, puede ser, nos ha bendecido a través de Cristo, con el Espíritu Santo, en toda bendición espiritual, nos ha dado todo lo que Él tenía que darnos. Es decir, Dios no tiene nada más que darte a ti ni a mí. No hay nada más que Dios pueda darte a ti o a mí. No hay nada más que Dios pueda decir, hay algo que voy a agregar a esta persona, porque en realidad todos los que estamos aquí y que somos redimidos por la sangre de Cristo y que hemos creído en Dios, Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Mira, toda bendición. No hay algo que Dios haya dejado ahí por aparte para decir, te lo voy a dar después. Oye, ya te ha dado todo. Dios no tiene nada más que darte. ¿Qué estás esperando? No hay nada más que le puedas pedir a Dios, porque te ha dado exactamente todo. Todo lo que es Dios, todo lo que Él posee. Y en el versículo 4, entonces, aquí en esta manera, ¿por qué deberíamos adorar a Dios? Aquí en el primer lugar, el primer punto, que es porque nos bendijo en Cristo, encontramos la manera, nos introduce la manera en que Él nos ha bendecido. Y la manera en que Él nos ha bendecido es, el versículo 4 nos dice que nos escogió. Entonces hay dos maneras en las que Dios nos ha bendecido, con toda bendición espiritual. Y Él la explica aquí en el versículo 4 y en el versículo 5 y 6. El versículo 4 dice, según. Este según puede ser la manera, o puede traducirse de la manera que nos ha escogido. Es decir, nos escogió, la manera, que nos ha bendecido, es que nos escogió. Lo que está tratando de decir que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos da ahora la manera. El primer punto es que Dios nos bendijo en Cristo. Y ahora el versículo 4 nos introduce el cómo. ¿Cómo nos bendijo? El versículo 4 nos dice que nos bendijo cuando nos escogió. Nos escogió a nosotros. Y la palabra escoger está en voz media, lo que significa que Él ha escogido para Él mismo. Es decir, es reflexivo, es para Él, escogió para Él mismo. Y es una palabra, un verbo compuesto, que es ex y selexator. Y lo que significa es ex, es sacar, y selexator es escoger. Es decir, que la forma en que Dios lo ha hecho es escogió, sacó y escogió. Es decir, a la misma vez puede referirse a que del mundo, de toda la creación que Él creó, entonces Dios te escogió a ti y a mí, los que hemos creído en Cristo. Ahora nos damos cuenta que Él es el que lo hizo, y en esto consiste toda bendición espiritual. En primer lugar, la primera manera como nos ha bendecido en toda bendición espiritual es al elegirnos. Fue que Dios agarró, literalmente agarró y seleccionó. No agarró así como cuando agarra dulce, ¿verdad? Vas a la dulcería o te vas del restaurante y te ponen la cosita de los confites y metes la mano y sacas lo que sacas. No fue así. Sacó, pero escogiendo. Es decir, cada uno de los que han venido a creer en Él son personas que Él mismo ha escogido. Él mismo seleccionó. Lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. No era algo accidental. No fue algo que sucedió porque casualidad. Fue algo que Él hizo a propósito. También nos da el apóstol aquí, cuando nos dice que Él nos ha elegido, nos da por lo menos tres aspectos de esta elección. Nos dice el cuándo, nos dice el dónde y nos dice el propósito. Él nos escogió. ¿Dónde? Y dice el texto, nos escogió en Él. En Él. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo, es el antecedente. Está diciendo que nos escogió en Cristo, nos escogió en Él, nos escogió pensando que en algún momento Él iba a traer su plan a cabalidad. Y esto está todavía antes de la creación del mundo. Y esto es lo que dice el versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que las cosas sucedieran, este es el cuándo, estamos viendo el cuándo, antes que las cosas sucedieran,
antes de que Él eligiera, hay algo más que sucedió. Y esto lo dice el versículo 5, que nos predestinó. Y lo vamos a ver después. Nos predestinó porque, imagínate, ¿cómo puedes escoger a alguien si no tienes un camino que le vas a dar? Es decir, en primer lugar tienes que darle un camino a una persona, o tienes que pensar, si vas a construir algo, tienes que pensar qué es lo que pretendes con eso que vas a construir antes de llevar a cabo la obra. Entonces Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Él. Y tiene un propósito. La segunda parte del versículo 4 nos dice cuál es el propósito: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que cuando Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fueran creadas, esto es antes todavía de Génesis 1:1, antes de que las cosas fueran creadas, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que Él esperaba, o Él tenía, se daba cuenta, o Él premeditó que así fuera, que en algún momento nosotros nos presentáramos delante de Él santos y sin mancha, es decir, santos, apartados de toda iniquidad y sin mancha. Tiene que ver con los sacrificios que se hacían en el templo en la antigüedad. Y esto era cuando presentabas un cabrito o un holocausto, tenía que ser el mejor, el más cuidado, que no tuviera ningún tipo de imperfección. Y de esa forma entonces este cabrito se presentaba acepto delante de Dios, era santo y sin mancha, era apartado para el servicio. De la misma forma Dios nos ha apartado a nosotros. Si piensas, bueno, no tengo de qué gloriarme delante de Dios, la verdad que sí tenemos de qué gloriarnos, sí tenemos cómo adorar a Dios, sí podemos fortalecer nuestra vida diaria espiritual al contemplar todas las bendiciones que Dios nos ha entregado a través de Cristo y que lo tenemos en esta carta. Podemos venir a este lugar y podemos entonces exaltar el nombre de Dios y glorificarlo por lo que Él ha hecho por nosotros, aún antes de que tú vinieras o pensaras venir a esta tierra. Antes de que tú pensaras en buscar a Dios, Dios ya había pensado en ti. No es un accidente que sirvas a Dios como lo haces, no es un accidente que estemos aquí. Y ahora que estamos por salir de este lugar, entonces esperamos también que las demás personas, esperamos darle algo a las demás personas, y lo que tenemos es lo que a nosotros nos han entregado. Nos podemos dar cuenta de cuánta bendición espiritual tenemos en Cristo y podemos compartir de esa forma y desplegarla a todos los que nos escuchan, a todas las personas que van a estar cerca de nosotros. Necesitan conocer qué es lo que tienen en Cristo, de tal forma que no mueran de desnutrición espiritual, porque tenemos demasiadas cosas, simplemente como no las buscamos, como no entendemos nosotros mismos, tampoco podemos hacerle entender a otras personas qué es lo que tienen en Cristo. Muy bien, ¿y de qué otra manera pues Dios nos bendijo en Cristo? En primer lugar, Él lo hizo al elegirnos para Él mismo antes de la fundación del mundo, en Él, para ser santos y sin mancha. Y también lo hizo, nos bendijo en Cristo al predestinarnos en amor, y eso es lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Hay un problema aquí, las personas no saben dónde ubicar amor. Si en amor lo ponemos en que nos escogió, en la cláusula anterior, o lo ponemos en que nos predestinó en amor. Pero al fin y al cabo, ¿cuál sería el problema? Si te escogió en amor, ¿cuál sería el problema? Y si te predestinó en amor, ¿cuál sería el problema? La situación lo hizo en amor. Y esto parece muy lógico para nosotros porque entendemos qué significa amor. Pero si te pones a pensar antes de la fundación del mundo, si te pones a pensar qué significa el amor en realidad. Y el apóstol Juan dice que en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo al mundo, a Cristo, y murió por nosotros. Es decir, Dios había premeditado también amarnos entregando a su Hijo. Es decir, siempre todo está dando a su Hijo. El amor no era conocido antes del pecado tampoco. Imagínate toda la creación ahí estando delante de Dios. ¿Cómo podría decir un ángel, sé, conozco lo que es el amor?
¿Cómo podría decir un demonio, conozco lo que es el amor? ¿Cómo podría Adán en su estado decir, conozco lo que es el amor? Ninguno de nosotros podría saber lo que es el amor, a menos que nos sintamos perdidos, porque el amor al fin y al cabo tú lo demuestras hacia una persona que no tiene ningún mérito también de recibirlo. Así que las personas que más pueden entender el amor de Dios son los que hemos venido a ser parte de toda esta bendición espiritual, de los que hemos tenido todas estas bendiciones espirituales. Para ser, Él en amor nos predestinó. Y este predestinar significa, tiene la palabra proborizo, es decir, un horizonte de antemano, es decir, que Él nos dio, es colocar un horizonte, es colocar una raya desde antes. Y esto está teniendo referencia a nuestro camino espiritual, a nuestro camino como persona. ¿Qué significa predestinar? Que Dios, aparte de que te había seleccionado, también te había dado una responsabilidad antes de que vinieras al mundo. Y esa es la responsabilidad que estamos llevando a cabo en este momento, o la que vamos a llevar a cabo en este tiempo. ¿Y para qué lo hizo? Él lo hizo para cumplir 3 metas. Al final del versículo dice, en el original se lee, habiéndonos predestinado para colocarnos como hijos por medio de Jesucristo. Pero es interesante que en el original también se puede leer con la preposición eis. Esta preposición lo que da es una meta, es decir, que cuando Dios nos predestinó, fijó 3 metas. Y las 3 metas que Él fijó en predestinarnos fue, en primer lugar, colocarnos como su hijo a través de Cristo. En segundo lugar, para Él. Y nos dice que lo hizo según su voluntad. En tercer lugar, para la alabanza de su gracia. Entonces, en primer lugar, que dice que la primera meta es, según el apóstol, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es decir, para colocarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Con Jesucristo es como nuestro hermano mayor. Todos nosotros tenemos familia y tenemos hermanos mayores. Y siempre los hermanos mayores son los que modelan, son el modelo de la familia, son el modelo de los hijos que vienen atrás. Y los padres los educan para ser así. En este sentido, Jesucristo también es nuestro hermano mayor. Y el Padre lo que está esperando de nosotros, lo que Él desea es llevarnos en ese camino de modelar a Cristo, de ser semejantes a Cristo, de modelar todo lo que Cristo es, todo lo que Él nos enseñó. Lo hizo también para Él, es decir, otra vez, lo hizo para Él. ¿Y de qué forma? Según el puro afecto de su voluntad. No fue algo que alguien le dio algún consejo, no fue que alguien le daría una observación, ni tú ni yo estábamos ahí cuando este plan se trazó, fue unilateral de Dios. Algunas personas fueron puestas en una situación condicional, como Adán, los ángeles que pecaron, aún el pueblo de Israel, cuando la ley dice el que haga estas cosas vivirá por ellas, y otras son puestas en una situación incondicional, es decir, que no hay condición en la que hemos sido puestos nosotros, los cristianos, en la cual nunca podríamos perder lo que Dios nos ha dado, porque no hay condición para lo que hacemos. Es decir, sea lo que sea que hagamos, no vamos a perder ninguna de estas bendiciones, porque Dios ha decidido dárnoslas, ha decidido a nosotros llevarnos delante de Él. Su meta es, en primer lugar, colocarnos como sus hijos a través de Cristo, lo ha hecho para Él. Y en última instancia, la meta, lo que Él se ha propuesto con todo esto que ha hecho, lo dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahí termina la primera parte de todo este párrafo. Que lo que Dios se ha propuesto hacer, la meta final que tiene, es que todo esto sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Y de aquí es donde se desprenden las doctrinas de la gracia. Es decir, que la gracia es la que queda allí en el pedestal. La gracia no es un ser ontológico, algo que tiene existencia en sí mismo. La gracia es un atributo de Dios y es con el cual, por el medio del cual se relaciona con todos nosotros. Entonces la gracia
es lo que está allí en solitario, lo que trae gloria, honra y alabanza a Dios. Entonces, en este texto hemos visto una razón, tres razones, pero hoy hemos visto una razón por la cual deberíamos adorar a Dios diariamente a fin de fortalecer nuestra vida. Y el primer lugar es que Él nos bendijo. Y nos bendijo de dos maneras, al elegirnos y al predestinarnos. La única forma en que podemos echar mano de estas bendiciones es cuando indagamos diligentemente sobre la persona de Cristo. En este pasaje, Él es la clave, es decir, Cristo es la clave, y lo podemos ver, hay referencia más de 12 veces a Él, en Cristo. Solo a través de Él podemos apropiarnos de todas estas bendiciones. Él es en quien tenemos todas las bendiciones. No hay forma que podamos nutrir nuestra vida o fortalecer nuestra vida diaria, sino es a través de conocer la persona de Jesucristo y conocer las bendiciones que tenemos a través de Él, como la elección que Dios nos ha dado y la predestinación, que no fue algo casual ni accidental. Yo pregunto para terminar si está fortalecida tu vida de adoración, al meditar en la bendición de la elección y todo lo que implica. Si tú no estás contento en Cristo por lo que representa, ¿cómo puedes esperar que otros lo estén? Te puedes comprometer a reflexionar en lo que ya tienes en Cristo. Pero no puedes esperar de otros lo que tú no tienes. O no puedes esperar enseñarles a otros lo que tú tampoco practicas. Y en esta forma, hermanos, que el Señor nos ayude a seguir fortaleciendo nuestra vida de adoración con una vida fortalecida en Él, a través de sus bendiciones, lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde por tu bendición, porque el Señor nos ha dado más de lo que esperábamos. Señor, gracias porque a pesar de nuestra imperfección, Señor, tu palabra, tu perfección, las grandes promesas que tú nos has dado y las bendiciones que están en nuestra cuenta, son más de lo que pudiéramos buscar, son más de lo que podríamos pedir. Ayúdanos, Señor, a atesorar lo que nos has dado y así sentirnos confiados en la vida diaria, en lo que tenemos, en lo que no tenemos también, porque tú, Señor, lo has decretado de esa forma, pero lo que sí tenemos completamente es tu bendición eterna, Señor, la cual nos has dado en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.